Sean todos bienvenidos a esta nueva edición de su espacio Balance Financiero, que cada semana nos encontramos con ustedes a través del aire y del cable con el objeto de compartir los temas de interés en lo relativo a la contaduría, a las finanzas, a la economía, los negocios y el mundo de los impuestos. Nosotros esto lo hacemos a través de nuestros diferentes segmentos. Hemos estado hablando de contaduría en los últimos programas, y por qué excluir este, ya que seguimos en el mes de mayo, que es la época en que se celebra el Día del Contador Interamericano y sui generis en República Dominicana la semana y nosotros el mes. Pues en ese entorno ya tenemos con nosotros al licenciado Francisco Canahuate, que al final también estará abordando en el mundo de los impuestos, pues estará abordando junto a Norma y el tema de la fiscalización integral. Antes que nada, la bienvenida a Francisco Canahuate, para luego presentarle a nuestro invitado de esta ocasión, que es el directo amigo y colega contador público autorizado, el profesor Luis Gómez Lina. Francisco Canahuate, bienvenido. Hola, hermano. Hola, amigos televidentes. Bienvenido a su espacio una vez más. Alcedo todavía está de viaje. De regreso. Yo pienso que los amigos televidentes ya lo están extrañando. Ha pasado unos mensajes muy bonitos y de ánimo a sus fans. Y entre los mensajes que envía es que allá se puede refrigerar en el carro, se puede climatizar en el carro, porque la gasolina está a $3.30, que es el 50% de nosotros. Claro, cada quien pone un precio acorde a su poder adquisitivo. Así es. Vamos a dar la bienvenida al profesor Gómez Lina, nuestro querido amigo que está con nosotros. Claro, una satisfacción tenerle. Bienvenido, Luis. Gracias. Bueno, pues nosotros estamos en el opening, ya vamos a entrar en materia, pero como siempre, antes de esto, agradecer a nuestros distinguidos patrocinadores, los supermercados Bravo, que son los expertos en vender barato, ¿por qué no? El arroz El Molino, que es el más selecto de todos los selectos, La Novia de Villa, especialistas en los baby shower, y BDOS Enfa, que son los líderes en los entrenamientos profesionales del país. Nosotros vamos a esta breve pausa, ya estamos regresando para entrar en materia con los temas del día, y creo que ya casi se integra Norma ID para sorpresa de todos, y naturalmente en una fecha tan importante como es el fin de semana de la Madre Dominicana. Pausamos. Pues gracias a Dios que todos hemos podido llegar a tiempo aquí al programa, porque al encontrarnos en los momentos del Día de las Madres, el fin de semana, que alusivo a las madres dominicanas, ya en Estados Unidos y otros países eso pasó, pues al encontrarnos en este periodo el tránsito se ha vuelto pesado, y no quiere decir nada que los choferes quieran una ruta nueva por los elevados y que se estén bloqueando boca calles y avenidas, sino que realmente hay una actividad comercial en la calle. Normaide, vamos a darte una bienvenida especial y una felicitación por ser una madre doble. Así mismo es, las gracias a ustedes por esa cariñosa felicitación, y a nuestros amigos televidentes pues que nos siguen cada semana por este medio, y felicitar, como bien tú dices, a esas madres que no solamente pues son madres, sino que también cumplen la doble función de estar en el hogar y fuera también del hogar produciendo para levantar a sus hijos, sobre todo aquellas que son mapas. Me parece que tú quieres enviarle un saludo a la madre del programa, que es doña Mercedes Matos. Así mismo, no solamente a Mercedes Matos, también que es tu queridísima madre, sino también a las madres esposas de ustedes, a doña Enilda, a la esposa de de Luis, y a doña Josefa. A doña Josefa. Exactamente. Y por las madres fallecidas. Y por nuestras madres fallecidas, que están en el cielo. A doña María con mucho cariño. Con mucho cariño en el día de hoy, dándole gracias a Dios por todo el tiempo que la tuve. El Banco Central se ha reunido con el equipo técnico para anunciar un crecimiento económico en el primer trimestre, un crecimiento del Producto Interno Bruto en el orden del 5.5%. Luis, ¿es prudente
tener mediciones y también ser el actor de la actividad económica? Bueno, buenas tardes y gracias por la invitación, que teníamos algunos años que no comparecíamos a este excelente y concurrido programa. En Argentina, me voy a hacer una abstracción del medio local. En Argentina ha sido uno de los factores y de los temas más discutibles el hecho de que el Poder Ejecutivo publica a través de la Oficina de Estadística los indicadores de inflación y controla también las decisiones del Banco Central. Entonces siempre ha sido un tema de discusión de que no hay tal autonomía en cuanto a las informaciones como en otros países, que está mucho más avanzado. El Banco Central nuestro es un banco central que obedece al concepto de una unidad centralizada donde todas las informaciones de política monetaria, cambiaria, pues provienen de él, y a pesar de tener una Oficina Nacional de Estadística que publica informaciones valiosas, lo cierto es que el Banco Central mantiene no vamos a decirlo el monopolio, pero sí la última voz en respecto a la política monetaria y fiscal del país. Parece que la plataforma técnica del Banco Central y la cantidad de recursos disponibles lo ponen en condiciones de credibilidad ante la opinión pública y del levantamiento de la información. Yo creo que es un problema de plataforma y de recursos disponibles. La Dirección General de Estadística o la Oficina Nacional de Estadística no dispone de esos recursos y su plataforma también es limitada. Mientras tanto tendremos que seguir contando con el Banco Central. Así es. Así es. Pero está el tema de la inflación que Norma siempre aborda acá en el programa, porque es la que más va al supermercado. Entonces, se ha llegado a anunciar hasta inflación negativa, índice negativo entre meses. Y el cuestionamiento es si obedece 100% a la realidad, porque ella dice, bueno, porque yo tengo la cinta del supermercado y la comparo con la del mes anterior y no me da un 0.025%, que es un 1/4% apenas de inflación. ¿Qué es su inflación cero? ¿Y de qué es así? Bueno, ¿qué tú crees de eso? Le pasó el balón. No, es que no, yo no voy a hablar de eso porque yo toda la semana hablo de eso. Bueno, el tema de inflación, a partir de la canasta básica, que es aquella cantidad de productos, bienes y servicios que por encuesta el Banco Central lógicamente hace periódicamente en los puntos de venta, principalmente en los colmados, que expenden al detalle estos bienes. El asunto es que la canasta es los bienes de mayor consumo en alimentación que consume la población y consecuentemente no abarca algunos rubros que normalmente son comprados a precios distintos a los precios donde se expenden normalmente. Entonces estamos que esa canasta familiar llamada canasta básica varía entre una semana y otra, muchas veces, un porcentaje que no es representativo de otros bienes y servicios que también se comercializan. O sea que el quintil de que se trata, lo que abarca es subsistencia. O sea, cualquier enlatado que se consume y que también es de consumo masivo, no se toma en cuenta. Exacto. Cierto. Y si hay una persona que está enferma y tiene una alimentación especial, tampoco se le toma en cuenta. Y por eso hay que combinar las dos cosas. Solamente te están hablando de lo básico, de lo que diríamos la bandera dominicana. Yo lo único que sé que yo compro semanal, no mensual, en el supermercado, y que semanalmente yo hago las comparaciones. Y créeme que nunca baja, siempre sube un poquito. Y lo básico, que como tú dices, lo que no es medible, lo que no está dentro de esa canasta básica, eso se dispara, quizá, quién sabe. Y como dice Francisco también, esos elementos esenciales, quizá para una persona que tú la tengas enferma y que requiere de una alimentación especial, eso es alto.
y que impactan en el ingreso de las personas. Sí, ciertamente. Directamente. Pero en sentido general, se pudiera concluir que la economía dominicana ha tenido un repunte en el año 2014, un repunte con relación a los años anteriores, sobre todo los dos últimos. El 12, que fue eleccionario y donde hubo en un periodo muy breve, digamos en el primer cuatrimestre del año, un exceso de circulante con el objeto, con la activación económica que se produce por efecto del proceso eleccionario, para no decir que fue que pusieron dinero inorgánico en la calle. Y en el año 2013, bueno, por las medidas restrictivas tendentes a superar el hoyo fiscal que se produjo y que sobrepasó los 100.000 millones de pesos y que todavía no se ha podido cuantificar. Bueno, pero la discusión es que muchos sectores dicen, no, la economía sigue lenta. Ahora, el gobernador del Banco Central dice, bueno, sobre todo el sector construcción, debido a la inversión pública, de todo es sabido que el presidente de la República está inaugurando 2 y 3 proyectos escolares por semana, de manera que yo creo que debe ser un consenso de que hay un despertar en la economía. ¿Y qué papel juegan las ferias de vehículos con el financiamiento de 0 kilómetros? En cuanto al desarrollo económico, al crecimiento, claro. el 0 kilómetros, el financiamiento. El financiamiento, estamos hablando de una compra compulsiva, Sí. de mucha gente que no necesita cambiar el vehículo, Y pero lo cambia. atraído por la tasa de interés, va corriendo y después andan detrás de ellos. Sí, pero te voy a decir un secreto con respecto a eso. Y es una información que tengo muy, muy cercana de un amigo banquero. Mucha gente, pues, atraído por esta oferta, que es, vamos a decir, muy buena, porque muchas veces te ponen la tasa fija por un año y una tasa competitiva buena. Pero resulta que tú te metes en ese lío, como tú dices, a veces no tienes y dices, bueno, es tan atractivo que lo voy a hacer. Y después, en 2 o 3 meses, tienes que entregar el vehículo porque no puedes seguir costeándolo. Entonces la gente tiene que detenerse a pensar antes de hacer inversiones de este tipo. Pensar si en realidad es un bien que necesita o simplemente lo está haciendo por aprovechar una oferta. Bien, yo pudiéramos complementar tu comentario, Norma, con respecto a lo que en los supermercados, a los cuales tú visitas toda la semana, se denomina el concepto de la compra por impulso. Los mercadólogos son bastante especialistas en denominar esto. Ese es el chocolate que te ponen al lado de la caja registradora, una revista de cómo perder peso y una serie de estrategias que son básicamente esto. Con la feria de vehículos yo diría, haciendo una extrapolación del concepto, que está sucediendo esto. Cada vez que te colocan en un periódico, en una página completa, la promoción de una feria y de que puedes cambiar tu vehículo, aunque tú no necesites cambiar el vehículo definitivamente, la tasa de un 9% que te publican, sí, pero te la mantienen durante 6 meses, te reciben el vehículo usado, pero luego de los 6 meses viene el concepto de que ya el banco que te dio esa tasa no te garantiza que va a poder pagarla. Y entonces puedes recibir de buenas a primeras en el mes 7, en el mes 8, una carta del banco diciéndote que el 9% se puede convertir en un 13 o un 14% y no tiene ningún mecanismo para evitarlo. Así es. Entonces, la compra por impulso se ha trasladado al mercado de los vehículos de alguna manera. Y estimula un crecimiento que no está en el sector comercio. Bien, vamos por una pausa en este segmento, pero no se muevan. Volvemos de inmediato con Luis Gómez Nina y todos nuestros colegas. Bueno, estamos de regreso para nuestros distinguidos televidentes en esta amena conversación entre colegas, dirigida y liderada por la dama del programa, la madre, la madrina, que es Norma Aide, todo vestido de verde con la esperanza de estos días de la madre. Nosotros les seguimos deseando
un feliz Día de las Madres. También estamos con Francisco Canahuate, que fue importado directamente del mundo de los impuestos. Y nuestro invitado, el licenciado Luis Gómez Nina, contador público, profesor, y con quien estamos compartiendo una serie de temas. Luis, en tu gestión pública has tenido la oportunidad de bregar con lo que son los controles gubernamentales, los controles internos del sector gubernamental. Y en una ocasión te escuché muy atentamente exponer sobre lo que son las normas básicas de control interno, popularmente conocidas como NOVASI. Entonces, en ese aspecto, ¿cómo tú crees que ha estado la aplicación de las NOVASI en República Dominicana? Debido a que es algo novedoso, es algo, digamos, es como son las normas internacionales, pero para el control interno del sector gobierno. ¿Cómo ha estado la aplicación? Y si realmente tú compartes el criterio de que una unidad de Contraloría debe hacer una práctica en línea, formar parte del proceso operativo de la institución a la cual intenta controlar. Bien, tu pregunta tiene varias aristas, como se diría, debido a que por un lado está hablando de un aspecto normativo. La ley 1007, que crea la Contraloría General de la República, establece en su artículo 25 básicamente que el sistema nacional de control interno del país se establece a partir de la adopción del marco COSO, que tiene que ver con la Comisión Organizadora de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión Tridue, que se formó en la década de 1980. Las NOVASI son el reflejo de la adopción del artículo 25 de la ley 1007, mediante el cual el país y su sector público, en este caso la Contraloría General de la República, que es el gestor del control interno del país, el Contralor General de la República, prácticamente recordar que se dividió la Contraloría en lo que es DIGECOP, la Dirección General de Contabilidad, para los aspectos contables, y se quedó la supervisión del control interno a cargo de la Contraloría General de la República. La segunda parte de tu pregunta, que es muy interesante, tiene que ver con las UAI, las unidades de auditoría interna, que fueron establecidas dentro de cada uno de los organismos para hacer un ente de control previo, por un lado, porque prácticamente los libramientos y los pagos que tenían que hacerse tenían que ser prácticamente como hacerle una preauditoría antes de que se pudieran digitar en el sistema y poder hacerse entonces la transferencia electrónica de fondos o los desembolsos de los libramientos. Entonces, en resumen, esta unidad formaba parte como control previo del control interno que intentaban verificar. Pero se daba algo interesante, y es que desde la oficina central de la Contraloría, entonces se monitoreaban a estas unidades que definitivamente su principal función era control previo, y ellos desde allá hacían algún tipo de monitoreo. ¿Por qué tú hablas en pasado? Excúsame. Bueno, porque en muchos de los organismos la UAI tradicional que existía fue prácticamente eliminada, y prácticamente con la entrada de las NOVASI se automatizó el sistema para que las entidades, o sea, los directores generales y los ministros, pudieran entonces capturar la información, y se eliminaron algunas de las funciones de control previo para darle entonces la oportunidad que hicieran labores de auditoría o de monitoreo de las transacciones. No, pero eso no se ha eliminado. Porque la realidad es otra, lo que expectamos, ¿no? En los círculos oficiosos, es que tú vas a hacer un pago, sea, como decía, por pero en este caso de transferencia de fondos del presupuesto nacional, sino un pago de la entidad. Digamos que un ministerio tiene una unidad financiera. Vayámonos ahora con el asunto este del virus que anda, de la chikungunya. De la chiku. Entonces hay que hacer un cheque urgente para mandar unos médicos a dar asistencia, y ese cheque la unidad financiera tiene
tiene que enviarlo a la unidad de Contraloría, donde Contraloría lo registra, le pone un sello. Sí, eso es lo y que lleva una secuencia numérica. Sí, pero recuérdate que no tiene nada que ver con la Novasi. Sí, sí, no, dejé lo de la Novasi para el final, porque tiene que ver con la primera parte de la pregunta. En el caso de la automatización que hubo, la Contraloría implementó el sistema de TeamMate como tal. Inmediatamente se implementó, entonces las unidades financieras de los entes, entonces ya hacen la captura de la información. Ellos mantienen algún tipo de revisión a través de los mecanismos electrónicos para esos fines y siguen teniendo la centralización de la aprobación de los contratos. Por lo tanto, lo que ha habido en la parte operativa, aquello de esta unidad que tenía 7 y 8 personas en muchos casos, que era la unidad de auditoría interna, a mí me tocó en alguna institución donde tenía una consultoría ver cómo operaba esta UAI y es como tú dices, había un momento de que había que hacer un pago de unos automóviles que se habían rentado a uno de las empresas de Rencar, y hasta que no llegaba de almorzar la persona que estaba en la UAI, ese pago no se podía hacer. O en otros casos eran las órdenes de compra, que con el sistema de compra que está en el CIGEF, entonces había una parte y unos roles que estaban dados a la entidad, pero había un rol que lo tenía la UAI, hasta que no cumplía la autorización de la UAI, prácticamente esa orden de compra no se podía colocar en el mercado. Tú dices, Luis, que estas unidades de auditoría han ido desapareciendo, no del todo. No, o sea, lo que cambió, la función sigue siendo la misma, el control previo, eso no ha desaparecido. El control previo, porque ya está. Lo que sí hubo fue en algunos casos que al poner la automatización del TeamMate, automatizaron la captura de la información, pero han mantenido la centralización de la decisión. Entonces, si vamos a esto y te va a la Constitución General de la República, la Constitución de la República, entonces restablece a partir del artículo 243 y 244, no solamente que la Contraloría es la rectora del control interno, sino que le vuelve a conferir lo que aparentemente la 1007 había excluido, y era el asunto del control previo. El artículo 244 de la Constitución le vuelve a decir que la Contraloría tiene que ser la que verifica el uso de los fondos públicos. Y eso se ha interpretado como una vuelta a un periodo anterior a la 1007. Bueno, está Luis Gómez Nina de acuerdo con que ese auditor, esa unidad de auditoría, ese auditor oficioso, forme parte del proceso operativo de la entidad, llevándolo a un punto tal de que si el de la unidad de la auditoría está almorzando, separe el proceso operativo de ese ministerio, de esa institución. No, no estamos de acuerdo. Puedo citar el hecho de que tuve dentro de la gestión pública la oportunidad de trabajar 2 años como director de auditoría interna en la CDE, lógicamente un organismo descentralizado y autónomo del país. Y una de las primeras contribuciones que tuvo la gestión en los primeros 6 meses fue eliminar el procedimiento de control previo que tenía la Dirección de Auditoría con los pagos y otro tipo de actividades relacionadas. Cuando se iba a pagar la nómina, hasta que esta Dirección de Auditoría Interna no hacía la revisión de nómina, no se podía pagar la nómina. Entonces, como eso se identificó como parte de los procedimientos de control previo, lo que hicimos fue que actuamos para sacar de la Dirección de Auditoría Interna los procedimientos de control previo. Al ser autónomo y descentralizado, tuvimos la oportunidad de poder convencer a la alta gerencia de esta decisión, y considero que fue un buen aporte que marcaba que había que independizar a los auditores internos del proceso de pago de los procesos internos. Mira, yo te felicito porque yo te puedo decir que yo soy protagonista diario de esa situación, y la verdad que te la ponen en China, Déjame decirte, o sea, en el ministerio donde yo estoy tenemos una UAI de esa forma y todo se para. Bueno. O sea, y no solamente es porque esté almorzando, sino también porque si ella entiende que un procedimiento no se hizo de acuerdo a lo que él entiende, no lo que la Contraloría entiende, sino lo que él entiende,
te pueden devolver algo que ya tú tienes contratado, que a lo mejor se esté ejecutando, a lo mejor tú tienes bienes comprados, a lo mejor tú tienes un servicio, y si esa persona te dice que no es así, tú tienes que parar tu proceso. Entonces yo digo, pero ¿cómo es posible? Vamos a tener que ir donde el Contralor General de la República a que regularice esto. Bueno, este es un aporte que está haciendo el profesor y además nos está mandando a leer la Constitución de la República, muy importante eso, claro. Porque hay que precisar que todo está regulado en la ley de leyes. Claro, nuestra carta sustantiva. Entonces hay muchos artículos, cada uno rigiendo aspectos muy particulares, y el profesor nos está mandando a revisar la parte que tiene que ver con Contraloría y el sistema de control en sentido general, que es muy amplio. Se me ocurre pensar, Luis, que con todos estos controles previos, entonces, ¿por qué todavía tenemos algún tipo de distracción, digámoslo de esa manera, en alguna de nuestras instituciones públicas? Porque tú has visto las últimas auditorías de la Cámara de Cuentas, lo que ha dicho. Entonces, si hay estos controles previos de esta forma, ¿por qué entonces todavía está sucediendo esto? ¿Qué es lo que pasa? Bien, el tema de... Tú has tocado un tema nodal dentro del concepto de los controles internos. La parte relacionada con las distracciones, que la interpreto como la distracción de los fondos públicos que deben y están sujetos a la rendición de cuentas. Las NOVASI, para poder contestar la tercera parte de una excelente pregunta tripartita que nos hizo Hermógenes Casado, acostumbrado siempre a como Pedro Martínez envolvía esos lanzamientos, quise dejar para el final la parte de la NOVASI, con lo cual espero contestar la parte que te refiere. Cuando hablamos de las NOVASI, estamos hablando de los 5 componentes de control interno que están en el artículo 25 de la ley 1007. Es interesante que cuando estos 5 componentes que abarca el ambiente de control, la gestión de riesgo, las actividades de control, la comunicación e información y el monitoreo y supervisión, establecen este 5º componente, justamente la independencia del monitoreo del control interno, para que pueda haber aquel llamado triángulo de control interno que nos enseñaron a nosotros en la universidad, que era que el triángulo de control interno establecía que alguien debe preparar, alguien debe revisar y alguien debe de aprobar. La segregación de funciones. Cuando hablamos de la segregación de funciones con ese triángulo de control interno, lo que nos estamos refiriendo es que si ese pago de que tú hablas, que puede ser una distracción, o esa compra o esa ubicación que se aprobó por valores que quizás no eran los correctos, hubiera pasado por el filtro del control interno de que alguien prepara, alguien revisa y alguien aprueba con la suficiente independencia, entonces ese nivel de distracciones sería mucho menor. La Cámara de Cuentas, para terminar, tiene que ver con el control externo del gobierno y la Contraloría General de la República con el control interno. Ambas unidades tienen la función de control, una por el lado interno y la otra por el lado interno. La Cámara de Cuentas con la 1004 y la Contraloría General de la República con la 1007. Por lo tanto, son leyes hechas dentro del proceso de reformas y consecuentemente obedecen a que debe haber una adecuada rendición de cuentas. Y consecuentemente obedecen a que debe haber una adecuada rendición de cuentas. Probablemente el asunto de las distracciones, entiendo, tiene que ver mucho con la falta de rendición de cuentas que debería haber oportunamente. Bien, vamos a una breve pausa comercial y regresamos de inmediato con Luis Gómez. No se vaya. Bueno, ya estamos de regreso acá en Balance Financiero en este interesante programa. En la mayoría por hombres, pero dedicado a... No podemos tener varias mujeres para que haya una sola protagonista. Norma Aide, en el fin de semana de las madres, ya sea todas nuestras queridas madres, estén o no en la tierra, las madres no desaparecen, las madres simplemente eclipsan por un tiempo.
pues tenemos como invitado al licenciado Luis Gómez Nina, profesor, contador público, y estamos hablando de temas tan interesantes como es el erario público y los controles y el verdadero rol. Yo quisiera tener un turno para decir lo que son las pruebas sustantivas, los interim y el verdadero rol de un auditor interno, pero yo no voy a ser ahora el protagonista, porque si alguien debe serlo, es Norma Aidez, pero tenemos un invitado. Así es. Concomitantes con los controles están los métodos de registros contables. Claro. Entonces, la profesión de contaduría se ha globalizado a través de las normas internacionales de información financiera. ¿Cómo avanzan en República Dominicana? Bien, es un tema apasionante, el de las normas internacionales de información financiera, que debemos recordar que en los años 73 habían alrededor de 5 boletines, pequeñitos todos, cuando estábamos cerca de las actividades gremiales del Instituto de Contadores Públicos. Recuerdo que estos boletines estaban en la biblioteca del instituto guardados junto con los demás libros, y decían, bueno, esas son las NIC que están ahí, y en ese tiempo eran normas internacionales de contabilidad, y cambiaron a partir del reemplazo de lo que era el IASC por el IASB, porque se consideró, y el G20 ayudó a esta determinación, de que ya la profesión contable dejaba de ser, a partir del desarrollo de la tecnología, que prácticamente aquel cuadre de débitos y créditos que Fray Luca Pacioli en la partida doble nos enseñó desde Estamos hablando de organismos al servicio de la Federación Internacional de Contadores. Exactamente. Entonces, el IFAC, como Federación Internacional de Contadores, prácticamente necesitaba legislar en normas contables de alcance mundial. Quiere decir esto, que un estado financiero de la República Dominicana no pudiera ser distinto a un estado financiero de Centroamérica o de China o de Indonesia. Entonces se esperaba legislar sobre normas de información financiera, que es una diferencia importante que hay que acotar con respecto a las normas internacionales de contabilidad. Como ya la contabilidad, en términos de lo que era teneduría de libro, valga decir, aquel control del libro mayor y del catálogo de cuentas, que todas las transacciones que se debitaban, se acreditaban, dejaban de ser importantes, porque ya los software o los programas de computación se encargaban de este cuadro en mecánico que existía. Entonces, lo que importaba ya no era la manera de registrar las transacciones, lo que importaba era el significado y uso que se daba a la información financiera que se producía. Por eso se cambia de normas internacionales de contabilidad a normas internacionales de información financiera. Correcto. Esto está muy bueno, pero lamentablemente, Luis, el tiempo en televisión pues es muy breve. Bien. Decididamente no sé vamos... si no sé si tenemos un minutito más para que Luis... Sí, correcto, estamos bien. Porque sí, estamos bien, nos quedan unos minutitos más, Luis. Luis. Lo que pasa es que hay ansiedad por lo del tema del mundo de los impuestos, que es la fiscalización integral. Tú me dijiste que eran 5 minutos, eso fue. Luis, entonces ya sé como recogiendo la aplicación en República Dominicana. Sí, está afortunada. Sí, la aplicación está en un momento estelar, ya que el Instituto de Contadores Públicos ratificó recientemente el hecho de que las normas internacionales de información financiera son de carácter obligatorio en la República Dominicana, y concedió como última prórroga, de tanto desde el año 2000 para acá, hemos venido dando cada vez prórrogas y prórrogas al sector empresarial. Ya prácticamente se estableció de que este año, o sea, el 2014, es el último año en que puede haber dispensa, pero ya los estados financieros del cierre 31 de diciembre de 2014 tienen que hacerse de acuerdo con las normas internacionales. Entonces una opinión calificada por parte del auditor. Exactamente, los contadores públicos que son miembros del instituto y que tienen el S4 como tal, deben entonces cumplir con la... Ven acá y quédate allá. ¿Y cómo es que si el país no ha tenido la sagacidad para adecuarse a los tratados internacionales como el DERE-CAFTA, y ha tenido que ir sobre la marcha tapando goteras?
¿existe la expectativa de que el empresariado por sí solo haga una inversión para converger sus sistemas contables basados en principios de contabilidad a normas internacionales? Bien, te diría que si te pone a mirar, la Asociación de Industria, para responder específicamente la pregunta, le pidió al instituto una prórroga argumentando de que no estaba el sector empresarial preparado. Pero sin embargo, el sector empresarial está muy proactivo con respecto a muchísimas otras áreas donde prácticamente se siente que está liderando las actividades. Yo diría que el sector empresarial debe entender que su información financiera es la mejor manera de rendir cuentas, y además cuando viene un empresario del extranjero que quiere hacer algún tipo de asociación profesional con una empresa dominicana, entonces tienen que hacerlo de manera abrupta, y no están siendo proactivos sino reactivos a las regulaciones. ¿Piensa el profesor Gómez Medina que la reducción de las tasas impositivas podría facilitar la apertura del sector empresarial a la aplicación de las normas? Definitivamente yo me iría un poco más lejos. No es justo que una empresa del tamaño de una MIPYME pague las mismas contribuciones de una empresa considerada grande. Y esto lo extiendo inclusive a la seguridad social. Si usted toma en cuenta las pymes y las MIPYMES de este país, que son el 95% de las empresas, ¿cómo es justo que paguen la misma tasa contributiva de impuestos del 29, 28, 27%? Una empresa que hace muebles casi en el patio de su casa, si esa empresa se organiza como una MIPYME, de acuerdo a la ley, prácticamente tendría que pagar la misma tasa sobre sus beneficios que una empresa grande que vende millones y millones de pesos. Yo entiendo que deberían haber tasas, ya que se habla de estimular a las pymes, deberían haber tasas más convenientes y más bajas entre las empresas de los diferentes tamaños. Vamos a darle las gracias al licenciado Luis Gómez por su comparecencia en esta edición especial de Balance Financiero. Y bueno, despídase, que hay 10 segundos para eso, pero que la despedida incluye un compromiso de volver. Así es. Bueno, pues gracias por la invitación. Para mí este es un foro de balance financiero muy visto por todos los contadores y por la comunidad, no solamente de contadores, sino que he comprobado que muchos de los empresarios del país ven este programa y ponen mucha atención a sus conclusiones. Le doy las gracias a Francisco, a Norma y a ti, Hermógenes, por esta invitación, y estoy disponible para cuando dígale a esos familiares suyos y amigos del exterior que en YouTube pueden ver la repetición de este programa. Bien. O simplemente escribir programa Balance Financiero. Bien, pues muchas gracias por la invitación, y a las madres de presente, Norma, y a las que nos están mirando, mis felicitaciones sinceras. No se vaya, el mundo de los impuestos enseguida. Bienvenidos amigos a este su segmento impositivo. Luis Gómez, que tuvimos por aquí en los otros segmentos, pues dejó la pista súper caliente, Francisco. Así que ya no tengo que saludarte porque ya nos vimos. Oye, Norma, y habló de una fecha que parece que cualquier muchacho cumple muchos años. Así es. ¿Oíste de lo que él estaba hablando? Sí. De los años 70. De los 73, ¿tú te imaginas? Así es. Oye, eso. Pues continuamos en sintonía con los amigos televidentes, y felicidades de nuevo como madre. Gracias, Francisco. Vamos a hablar un poquito en este tiempo ya muy corto que nos queda de la fiscalización integral. Sabes que la fiscalización integral abarca distintos impuestos y también se ejecuta por auditores multidisciplinarios. Diríamos que hay contadores, que hay gerentes, ingenieros de tecnología de información, que hay tasadores. ¿Qué podemos decir de este tema? Vamos a iniciar ese comentario y lo vamos a continuar la semana próxima. Más adelante, sí. Porque hay muchos elementos que conviene ir tratando.
lo primero es cómo se selecciona un contribuyente a ser fiscalizado. Y hay que hablar de antes y en la actualidad. Y en la actualidad, exacto. Antes, pues, cada contribuyente, los manejos eran manuales, se hacía un plan de fiscalización por actividad económica, se determinaba cuál fue el que más ganó dentro de un sector comercial, cuál fue el que menos ganó y cuál fue la media. Y a todo el que se alejaba de la media de tasa efectiva de tributación, ese era un candidato a ser fiscalizado. Era un criterio totalmente manual, muy discrecional, pero basado en esos parámetros. El que ganaba mucho se seleccionaba para ser fiscalizado por salirse de la media y a ver si eran correctas las cifras, porque a veces presentaban altas ganancias y era porque no había una rigurosidad en la presentación de las informaciones. Por eso cuando hablaba de las normas internacionales de información financiera, me preguntaba si es que no estamos listos por una razón o es que no estamos listos por otra. Exacto. Porque aquello pasaba. Hoy día, después que se han establecido los parámetros tecnológicos y que se rinde información mensual a la administración tributaria, concretamente en el caso de la Dirección General de Impuestos Internos, pues hay un cruce de información global y particular, donde los proveedores y los clientes se van autofiscalizando. En la medida que uno envía el proceso de facturación y el otro envía su proceso de compra, pues se va determinando si ambos están diciendo la verdad. Entonces, ahí están surgiendo muchas inconsistencias. Y se hace primero una revisión de escritorio que ha sido normado por la norma 210, que es una norma marco, donde se le envía una notificación de esa inconsistencia, luego se le ofrece el detalle al contribuyente y él va a motivar mediante un escrito de descargo y o de determinación según sea la demostración. Es decir, si el contribuyente puede demostrar que la inconsistencia no tiene interés fiscal y la puede explicar y documentar, entonces la administración va a otorgar una resolución descargándolo de las imputaciones que le hacía por la inconsistencia. Francisco, antes de que tú continúes con esta práctica nueva ahora de los cruces que se dan a través de estos formularios que las empresas están obligadas a mandar a la dirección cada mes, ¿significa esto que la antigua práctica de revisión de la DGI dentro de las empresas que ya te notificaban, vienen los auditores y se pasaban un mes revisando y chequeando facturas, ya eso no existe? A eso vamos. Fíjate que estoy comenzando con la inconsistencia. Habrá que pasar por auditoría interna y luego auditoría externa. Entonces, por eso señalaba que tendremos que ir avanzando en el tiempo para luego, como por capítulo. Cierto. Entonces, en esta fase donde nos encontramos, se dan situaciones donde si el contribuyente puede demostrar que la inconsistencia notificada no tienen razón de ser o tienen una justificación documental, entonces emite una resolución de descargo, con lo cual ese caso que está en contingencia, en cuestionamiento, queda desestimado. Eso no significa que el contribuyente ha sido fiscalizado. Significa que esa parte del caso se corrigió y está en consonancia con lo que la administración tributaria entiende en el marco de la ley y queda desestimado. No se sigue ese proceso. El otro caso es que solo una parte de las inconsistencias notificadas puedan ser justificadas y otras no. Entonces ahí hay un híbrido. Se da un acto de descargo parcial y una notificación de determinación de obligación a pagar, con lo cual el contribuyente puede o no estar de acuerdo. Si no está de acuerdo,
entonces tiene derecho a incoar los recursos legales correspondientes y tendrá que ser juzgado en la parte de reconsideración y o continuar con el recurso contencioso tributario. Todavía no estamos hablando de una fiscalización, estamos hablando de una revisión de escritorio, administrativa, y se inicia en este proceso. Ahora, hay casos donde se determinan situaciones internas entre un impuesto y otro. Y que da también el caso concreto entre ITEVIS, que yo espero que en algún momento lo generalicemos y sea el IVA, y el impuesto sobre la renta. ¿Qué pasa? Hay problemas de carácter técnico que no habían sido ponderados inicialmente, y los formularios del IT1 y el formulario de la declaración de impuestos sobre la renta, el IR2, no tenían forma de conciliarse de manera apropiada. Por ejemplo, cuando se vende un activo inmobiliario, como los inmuebles no están sujetos al pago del ITEVIS, hubo una época que esto se excluía de la parte del IT1. Hay operaciones de bienes exentos, pero eso no se tomaba en cuenta. Entonces, la declaración en el IR2 tenía unos ingresos totalmente distintos a lo que correspondía para fines del ITEVIS. Claro, porque eso esa venta no se informa a través de los formularios 606. Y ahí vamos a dejarlo para continuar en la próxima semana, analizando eso y pasar luego a la auditoría externa y a lo que es la auditoría integral. Muy bien, vamos a terminar por el día de hoy dando las gracias a nuestros amigos televidentes, así como también a nuestros patrocinadores, Arroz El Molino, que es el más selecto de todos los selectos, los Supermercados Bravo, que son nuestra gente experta en vender barato, La Novia de Villa, especialistas en baby shower, y por supuesto los pioneros, la Escuela Nacional de Finanzas y Auditoría BDO ESENFA. Las gracias por la compañía, feliz Día de las Madres. No trabaje este domingo, dese su gustito de usted este día, pasarla bien en familia con sus hijos. Así que gracias por la compañía y nos vemos de mediante la semana próxima. Ahorita tú tratabas un tema que no debemos soslayar, que es el caso del impuesto sobre la renta potencial mínimo, eufemísticamente denominado impuesto a los activos imponibles. ¿Qué es lo que ocurre? El 1. Si tú has pagado anticipos por un monto de 20 millones de pesos y lo que ha tenido como resultado es una pérdida en las operaciones, tiene que liquidar el impuesto a los activos y no hay una compensación automática ¿no? entre tu crédito por anticipo y el impuesto sobre activos. Tiene que solicitar. Tiene que haber una solicitud y si no lo hace a tiempo, probablemente entra en un conflicto de mora. Ahí sí. Entonces, estamos hablando de que ni siquiera en eso se ha pensado, en unificar los créditos y débitos fiscales del mismo contribuyente en un impuesto que trata de ser de la misma naturaleza. Tanto así que si el impuesto liquidado supera el 1% del impuesto a los activos, este no aplica. Lo que te indica que en el fondo es un impuesto sobre la renta potencial mínima, denominado impuesto a los activos. Entonces yo pienso que a la empresa hay que darle una cierta flexibilidad, un cierto respiro para que pueda crecer y desarrollarse y entonces ser un agente de generación de empleos formales, aumentar el bienestar de la colectividad, dar mayor capacidad de compra a los ciudadanos y recaudar por esa vía. Bien, hemos terminado por hoy nuestro segmento y por supuesto nuestro espacio, pero vamos a dar las gracias a nuestros patrocinadores que nos siguen cada semana. Arroz El Molino, que es el más selecto de todos los selectos. Los Supermercados Bravo, nuestra gente experta en vender barato. La Novia de Villa, los especialistas en baby shower, y por supuesto BDO ESENFA, la Escuela Pionera Nacional de Auditoría
y muchos otros temas más, Francisco. Gracias por la compañía, nos vemos Dios mediante la semana próxima. Cuídense mucho.